retos que enfrenta la industria de los videojuegos en el futuro. Su charla, el funcionamiento de las plataformas de juegos online. Audio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. ¿Cómo están? Bueno, la charla que vamos a tener en este momento es un pequeño repaso muy general sobre cómo funcionan las plataformas en línea, los juegos multijugador, ya sea en consola, en PC, qué desafíos tiene la industria del videojuego para mejorar la experiencia del usuario, de nosotros como gamers, y poder mejorar día a día, poder hacer nuestra experiencia de juego muchísimo más factible, tal como en los inicios, cuando nos sentábamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, en el sillón, en pantalla compartida, con 2 controles, en el mismo teclado de la compu. Y bueno, ya todos saben cómo ha evolucionado el internet, cómo las redes han evolucionado nuestra vida. Antes, en los inicios de los videojuegos, era imposible jugar 2 personas al mismo tiempo. Ahora tenemos videojuegos que permiten miles de personas en línea al mismo tiempo, personas interactuando sin importar la parte del mundo donde estén y comunicándose prácticamente en tiempo real, hablando, viéndose las caras, ya sea una cara virtual, sea una cara real, mediante llamadas de Skype, mediante servidores de voz. ¿Qué es lo que hace posible? ¿Cómo funcionan las plataformas en línea? Nosotros llegamos y encendemos nuestra PC, encendemos nuestra consola, nos unimos a un servidor. Lo que vamos a ver es qué procesos y qué protocolos van de por medio en esa comunicación. Si hay algunos consoleros por acá presentes, van a reconocer algunas de sus redes preferidas: PlayStation Networks por parte de Sony, Xbox Live de Microsoft y la más clásica, aunque menos utilizada, Nintendo Network. Nos permiten comunicarnos con otros jugadores en cualquier parte del mundo, interactuar en los juegos, comprar contenido para esos juegos, todo en línea. Esos son los más parecidos por parte de consola. Nvidia con su Shield, las plataformas móviles de Android son otras alternativas a estas, pero para hacer la charla un poco más general, estas son con las que vamos a iniciar particularmente. Por el lado de la PC, si hay por acá aficionados al gaming en PC, van a ver las conocidas, la clásica red local, como la que tenemos acá, Steam, Origin, Uplay y muchísimas otras plataformas independientes como Hamachi, Battle.net, algunas conocidas, otras no tan conocidas, pero en fin, cada uno elige su preferida. Lo mismo, pueden interactuar con sus amigos en cualquiera de todas, añadirlos, ingresar a servidores, comprar contenido para los juegos, olvidarse por completo de los discos, de los DVDs, de estar quitando y poniendo los discos en una computadora y poder almacenar toda nuestra información en la nube. Pero bueno, vamos ya a lo básico, a lo general. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hay de por medio en este proceso de los videojuegos? Vamos a hablar primero de unos términos básicos y son los tipos de sesiones de videojuego que hay. Tenemos sesiones con servidores dedicados tanto en PC como en consola. Algo está pasando aquí. Bueno, como les iba diciendo, tenemos 2 tipos de sesiones, tanto en PC como en consola, como son servidores dedicados o sesiones de participante. Tenemos que tener, antes de iniciar con el proceso, tenemos que ver básicamente algunas definiciones. Vamos a hablar de definiciones como ping y latencia, o ping o latencia, que es exactamente lo mismo, lo que es pérdida de paquetes y el protocolo de conexión que va a haber, ya sea en las sesiones por servidor dedicado o en las sesiones hospedadas. Vamos a ver estos términos un poco más en detalle. Lo que es el ping o la latencia. ¿Qué es el ping? Bueno,
Muchos habrán escuchado hablar de ping, algunos verán una serie de números, otros vamos a ver un poco más en detalle el contenido, qué es realmente ping. Bueno, el ping es el retraso que hay entre la acción que usted realiza y el momento en que se ve reflejada no solo en un servidor de una sesión de juegos, sino el momento en que los otros jugadores ven reflejada esa acción. El ping es una unidad de medida que entre más bajo es mejor. Es una medida en milisegundos y no existe el ping cero. El ping cero es un término genérico, pero es inexistente, porque incluso entre el movimiento de un mouse o el presionar un botón y que esa información se refleje en su misma consola o en su misma plataforma, conlleva quizá microsegundos. Se habla de ping cero a lo que es imperceptible, ¿verdad? Y de ahí en adelante el ping que nosotros vemos cuando jugamos, que es medido en milisegundos. Bueno, ligado al ping tenemos que ver lo que es la pérdida de paquetes. Esa pérdida de paquetes es cuánta información se está perdiendo de camino o qué información está llegando a la plataforma de juego, al servidor de juego o a la sesión de juego. Si una conexión es inestable o es una conexión lenta o hay saturación de datos, la pérdida de paquetes puede generar errores visuales muy importantes que van a arruinar la experiencia de juego. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de jugar algún shooter y ustedes ven un jugador corriendo y de pronto se quedó y 2 segundos después está 3 metros adelante, ¿verdad? Eso se puede dar por una pérdida de paquetes o por una latencia muy alta, un ping muy alto. Vamos a ver porque me está matando el pin del control. Ok, y por último, pero no menos importante, muy ligado a esos dos términos anteriores, vamos a ver lo que es el protocolo de comunicación. Hay muchísimos protocolos de comunicación y vamos a hablar de dos muy generales, no solo para los juegos, sino para la comunicación por red en general, red local o internet. Esos protocolos que vamos a ver específicamente para juegos son el protocolo TCP y el protocolo UDP. Vamos a tenerlos muy presentes porque de ese protocolo va a depender el rendimiento que tenga el juego y la experiencia del usuario. Básicamente esos protocolos TCP y UDP tienen algunas diferencias muy fundamentales. El protocolo TCP es enfocado en mantener la comunicación. Entonces, por darles un ejemplo, al yo enviar algo sobre un protocolo TCP, el host de destino o la plataforma de destino tiene que indicarme a mí, sí, es correcto, recibí ese paquete de información y enviarme la respuesta de que llegó correcto. Si ese paquete llegó con alguna pérdida o llegó incompleto, el host de destino me va a decir, no, envíemelo nuevamente. Bueno, muchos dirán, es algo bastante útil, es seguridad, los datos van a llegar bien. ¿Por qué no se usa en todas las plataformas de juegos para evitar las malas conexiones? Bueno, la diferencia con el UDP es que el UDP no le importa. El UDP solo envía paquetes, envía y no se interesa si esos paquetes llegaron completos o no. La diferencia fundamental entre los dos es que uno es seguro, otro no es seguro de que los paquetes llegaron bien a su destino, pero la parte fundamental es la velocidad. Entonces imagínense ustedes una sesión de juego en línea que esté hosteada sobre TCP y un jugador tenga mala comunicación, tenga una pérdida de paquetes de camino. El host va a decir, no, el paquete no llegó correcto, envíelo nuevamente. No llegó correcto, envíelo nuevamente. No llegó correcto, envíelo nuevamente. Y así sucesivamente, y ese tiempo de respuesta va a generar muchísimos errores visuales en el juego y lo va a volver injugable. El ejemplo que a mí más me gusta para diferenciar esos protocolos son los correos electrónicos contra las llamadas por Skype. Una llamada por Skype está hosteada mediante UDP. Ustedes escucharán una llamada por Skype que a veces hay un cierto lag o se pierden palabras o se pierden frases de camino, pero es completamente comprendible. Tal vez se pierda media palabra o medio segundo de audio, pero la comunicación sigue igual, sigue bien y la llamada continúa. En cambio, si un correo estuviera sobre UDP y se pierde parte de la información,
se va a perder medio párrafo de ese correo y no va a ser posible comprenderlo. Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué pasa si una llamada por Skype fuera sobre TCP? Bueno, yo estoy diciendo hola y se perdió el paquete donde iba el la. Entonces, va a decir, está malo, el paquete es incorrecto. La otra persona al otro lado va a escuchar o y después va a llegar el la completo. Esa llamada tendría un tiempo muy alto, un retraso muy alto. Entonces, ¿por qué se usa el UDP? Bueno, es menos seguro, pero es más rápido. Y la eficiencia del tiempo en las plataformas y en los juegos en línea es uno de los factores más importantes. Ahora que ya tenemos claros los protocolos sobre los cuales funciona y los términos de latencia y las pérdidas de paquetes, vamos a ver los dos tipos de sesiones que hay, los dos tipos de servidores de juegos, por así decirlo, o los dos tipos de sesiones, más bien sería el nombre correcto. Tenemos servidores dedicados, el nombre es muy descriptivo y es un servidor que está dedicado solo a hostear una partida, dedicado únicamente a que muchos jugadores o muchos clientes se conecten a jugar. Bueno, muchísima más capacidad. Normalmente un servidor va a estar dentro de un data center, eso le va a dar un mayor ancho de banda para funcionar y va a provocar menos errores de conexión y provee algo muy importante que es la equidad geográfica. ¿Por qué equidad geográfica? Bueno, cuando veamos el otro tipo de sesiones tal vez lo comprendan un poco mejor, pero si un servidor está hosteado en un data center en Brasil, va a ser más equitativo para todos los jugadores de Costa Rica que si estuviera hosteado, por ejemplo, si lo dividimos por provincias. Entonces, los dos van a estar lejos y va a ser más equitativo para un jugador de Costa Rica, para un jugador de Estados Unidos, para un jugador de China, porque todos tienen que viajar cierta distancia, aunque a un jugador de Brasil va a tener una cierta ventaja geográfica por la cercanía. Las interconexiones de redes, entre más lejanas sean, aumentan ese ping, ese retraso que hay entre las acciones y el reflejo. Pero los servidores dedicados normalmente dan una mayor equidad geográfica en comparación con las sesiones de participante. ¿Qué es una sesión de participante? Bueno, yo tengo mi computadora en mi casa e invito a mis amigos a que se conecten a jugar ahí. Entonces, para no perder el hilo de la equidad geográfica, eso se va a perder completamente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la mayor ventaja sobre la latencia, sobre el tiempo. Yo voy a poder tener tal vez 2 milisegundos para que las acciones que yo realice se vean reflejadas en el servidor, mientras que los demás participantes que están jugando van a tener tal vez 50, 100 o incluso 200 milisegundos de retraso. Y eso, para los que están acostumbrados a jugar en línea, se van a dar cuenta que 200 milisegundos es realmente una ventaja muy injusta. Bueno, también tiene sus ventajas. La menor logística técnica, no hay servidores de por medio, no hay data centers, se aprovecha más el hardware. En el mismo equipo donde yo estoy jugando, ahí puedo hostear la sesión y tengo un servidor dentro de mi mismo equipo. Por supuesto, no va a tener la misma capacidad de conexión, la conexión de la casa de alguno de nosotros no va a tener el mismo ancho de banda que un servidor dedicado que esté en un data center, pero no todos los juegos permiten servidores dedicados y no todos los juegos permiten sesiones de participante. Básicamente esos son los dos grandes grupos en cómo se divide. En la actualidad pueden haber híbridos de los dos. Una sesión puede iniciar en un servidor, de pronto puede pasarse para la sesión de un jugador. Si ese jugador deja la partida, no importa de qué sea, ese servidor migra hacia otro de los jugadores participantes. Si ese jugador se sale, migra hacia otro o incluso puede moverse a un servidor dedicado e iniciar una partida nueva. Incluso un híbrido entre protocolos de comunicación, entre TCP y UDP, para confirmar que todos los jugadores están en línea y todos están recibiendo la información correcta. Eso sin alterar mucho el tiempo de respuesta del servidor. Bueno, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué pasa?
ustedes encienden la consola, encienden la PC, se conectan a jugar Battlefield, se conectan a jugar StarCraft, se conectan a jugar Dota. ¿Qué pasa ahí adentro cuando ustedes dan doble clic y se conectan con sus amigos a jugar? Protocolo UDP es el general en los juegos en línea. Hay híbridos y hay incluso juegos un poco menos demandantes en cuestiones de tiempo que utilizan TCP únicamente. Se negocia la sesión del cliente y el anfitrión. Usted como cliente en su consola, en su computadora, le dice al servidor o al anfitrión, le dice: hola, mi nombre es y mi identificación es tal, quiero entrar a esa partida a jugar, y esa negociación se completa. El servidor le dice está bien, o le puede decir no, usted no está admitido porque tiene un ping muy alto, o porque está baneado de este servidor, o porque es una sesión privada, o incluso sí, pase adelante. Ahí termina esa negociación entre el cliente y el anfitrión y pasamos a la carga y la descarga de información. La barrita con el mapa o con los datos del juego, los hints, cuando va cargando el mapa, van cargando texturas, va cargando la información de los otros jugadores, y de ahí pasamos a la ejecución de complementos. En esa misma pantalla de carga se ejecutan complementos adicionales de los juegos como chats, chat de voz dentro del juego, pantallas de interacción web, que usted puede incluso dentro del mismo juego ver un jugador, abrir una mini interfaz web dentro del juego y añadirlo como amigo, por ejemplo, en alguna de las plataformas, o enviarle un mensaje. Después de que esos complementos cargan, vienen las partes más cruciales y más importantes de la sesión, que es la sincronización de los datos y de las coordenadas, cuántos jugadores están ahí y dónde están ubicados. Esos datos, qué armamento o qué tipo de jugador o qué nombre de usuario o qué nivel, todo eso va dentro de esa sincronización de datos junto con las coordenadas, a dónde está ubicado, a dónde inició, arriba, abajo, a un lado, al otro, en una esquina. Y después viene la parte del netcode. El netcode es uno de los, tal vez de los dolores de cabeza para los desarrolladores y para nosotros que jugamos en línea. El netcode es como un término genérico que agrupa muchísimas características de los juegos cuando el juego está en acción. El netcode, ¿qué es lo que hace? Bueno, si usted está jugando conmigo y usted también está jugando conmigo, ¿cómo hago yo para ver en mi equipo a dónde está ubicado usted? ¿Cómo hago para ver su personaje en el juego? ¿Y cómo hago para ver su personaje en el juego donde van avanzando? ¿Cómo sé si usted está disparando, si está agachado, o si usted está atacando a alguien, o si está muerto, etcétera? De todo eso se encarga el netcode, pero no es solo sincronización, sino compensación de latencia de otros jugadores. Lo mismo que hablábamos, un jugador con una latencia baja va a tener ventaja sobre uno con una latencia alta, porque va a poder ver reflejadas las cosas primero que el otro. Bueno, bien, el netcode incluye sistemas para compensar el lag, para compensar esa diferencia de latencia, para hacer las partidas más justas. Entonces, no es solo las coordenadas, no es solo la ubicación, no es solo los datos, es la compensación de las latencias según los jugadores e incluso el entorno donde se está jugando. Si es un juego de mundo abierto o un shooter donde hay ambientes destructivos, si hay un edificio y ese edificio se derrumba y se cae, todos los jugadores del servidor tienen que verlo al mismo tiempo y tiene que afectar al entorno de todos los jugadores a la misma vez. No puede caer primero encima de uno y después encima del otro, ¿cierto? Entonces, imagínense el tamaño de ejecución y el tamaño de complementos que utiliza un netcode. Entonces, cuando escuchen hablar de netcode, es un término genérico que incluye muchísimas cosas básicas del funcionamiento del juego. Los problemas con netcode son muy frecuentes en muchos juegos, es de los dolores de cabeza a los desarrolladores, ya sea porque no hay un correcto registro de los movimientos. Si hay algún jugador de shooters acá, le puede haber pasado que tal vez va corriendo y cruza la pared y cae muerto. Y usted dice, jamás
jamás. Estoy detrás de la pared. Pero ¿qué pasa? Bueno, ese jugador estaba en China, lo veía usted apenas por medio camino. Entonces, usted no puede culparse, no puede culpar al otro jugador tampoco. Entonces, el netcode se encarga de que todo eso tenga una armonía que hasta el momento no hay un juego que brinde esa armonía completa. Pero bueno, problemas de primer mundo, ¿verdad? Ahora, no es solo el netcode, no son solo los servidores, no es solo la red, que si la red es lenta, que si se cae, que si no se cae. La gente es el problema más grande y el mayor desafío de la industria. ¿Por qué? Bueno, ¿qué más tiene que llevar un juego? Aparte de sincronización, aparte de armonía, aparte de sesiones estables donde la gente disfrute jugar. Bueno, anti-cheats, anti-trampas son complementos que ahora son comunes y están incluidos dentro de todos los videojuegos o dentro de la gran mayoría de videojuegos. Porque bueno, las trampas no son un problema de los servidores, no son un problema de redes, no son un problema de conexión, es un problema de gente. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado cómo sacar ventaja de algo con menos esfuerzo. Y eso es una inversión en tiempo, una inversión en dinero y una inversión en infraestructura enorme que las desarrolladoras tienen que hacer para garantizar que todos los demás jugadores puedan tener una partida agradable. Los chats y la comunicación por voz es algo muy importante también y se ha venido implementando. Los chats han estado desde el principio de los tiempos multijugador, pero el chat por voz es algo muy importante. ¿Por qué? Al inicio, cuando hablamos de multijugador, es que más de una persona puede jugar al mismo tiempo. Entonces, cuando usted se sentaba con su hermano en el sillón a jugar Mario, ese multijugador tenía una comunicación directa. A como ese esquema de multijugador se fue distanciando y nacieron las redes de datos que permitían que dentro de un mismo salón, de una esquina a otra, se pudiera jugar, dentro de un mismo país, de un lugar a otro se pudiera jugar, y ahora en todo el mundo, de una esquina del mundo a la otra parte del mundo, jugadores puedan compartir y puedan jugar, esa comunicación no podía perderse. ¿Por qué? Porque la comunicación en los juegos es básica, es importante, sea porque es competitivo, sea por los que les gusta gritarle a la gente cuando mueren, cuando los matan, cuando se les cae la conexión. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sale gente mal hablada, salen las mamás de los niños, levántese de esa silla, usted tiene que ir al colegio mañana. Bueno, todo eso es parte de los juegos en línea y es parte de la comunicación por voz que esos juegos tienen que tener. Vamos con los niveles. ¿Por qué hay niveles? ¿Por qué hay rankings? No es solo por la misma competencia humana de tratar de ser mejor en todo o tratar de competir, querer hacer algo mejor que el otro, y no es solo por decir, bueno, yo soy mejor que usted, yo tengo más años o yo tengo más experiencia, sino por lo que sigue, que es el matchmaking o el emparejamiento de las partidas. Si los rankings y los niveles no existieran, el emparejamiento de los juegos sería muy complejo. ¿Por qué? Bueno, es el primer día que sale un juego y usted lo compra, lo descarga y va contento a jugar. Pero hay alguien que tiene 2 o 3 años de estar jugando ese juego y usted llega y queda en el mismo servidor con él. Esa partida no solo va a ser aburrida para esa persona que tiene 3 años de jugar eso, sino también para usted. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo o tiene un nivel más bajo o tiene menos experiencia, no conoce algunas facetas del juego, etc. Entonces, usted no va a tener la competitividad de la otra persona. Entonces, usted se va a aburrir porque lo van a masacrar y la otra persona se va a aburrir porque va a decir no. O sea, ya gané muchas veces. Entonces, todo eso es parte del emparejamiento, no solo por niveles. Geográficamente, si usted quiere entrar solo con gente que hable español, los sistemas de emparejamiento de los juegos en línea pueden hacer eso. Si usted quiere hacer una sesión solo de gente de Costa Rica, por ejemplo, o si usted quiere hacer uno solo de mujeres o solo de hombres,
Las posibilidades de emparejamiento son infinitas y varían, depende de cada juego y depende de cada plataforma. Pero son muy personalizables y tienen muchísimas posibilidades y muchísimo potencial para ordenar por niveles, para ordenar por edades, para ordenar por país, para ordenar incluso por posición geográfica, para ayudar al netcode con la compensación de ping, ¿verdad? Solo de jugadores de América o solo jugadores de Asia, y eso va a hacer que el netcode tenga el trabajo más fácil. La sincronización de los datos, la sincronización de las coordenadas de esos jugadores va a ser muchísimo más suave, y eso va a dar una experiencia de juego mejor para todos los participantes de la partida. Y bueno, microtransacciones en los juegos. Eso es con la gente también. Las microtransacciones, la protección de los datos. Todos van a tener, o algunos tienen una tarjeta de crédito asociada a su consola, asociada a su PC, con lo que compran los juegos. Mucha gente dejó de lado el salir un fin de semana a una tienda de videojuegos a comprar DVDs o a comprar discos de juego para instalarlos, sino que ahora la era digital ha convertido la consola y la PC en una billetera gigante. Entonces, esos datos hay que protegerlos contra hackers, personas malintencionadas, etcétera. Es parte de la gente, y esas transacciones en los juegos, esos juegos donde usted, aparte de comprar el juego, incluso usted puede gastar dinero real para comprar dinero falso para jugar, ¿verdad? Entonces, ese dinero falso fue comprado con dinero real, y eso tiene que protegerse de la gente. Los casos de suplantaciones de identidad y de chats falsos son incontables en plataformas como Steam para PC. Y alguien le escribe a otra persona en un chat: hola, ¿cómo está? Soy Jorge, de soporte técnico de Steam. Necesito por favor que me dé su nombre de usuario y su contraseña para realizar unas pruebas. Y créanlo o no, hay gente que da esos datos, y toda esa información, toda esa cuenta, toda la inversión en juegos, la información crediticia que está asociada a esa cuenta, todo eso está en peligro y pueden llegar a perderlo. Ustedes dirán, bueno, juegos. Bueno, hay cuentas y hay muchos conocidos que han hecho una inversión en juegos que perfectamente alcanza a 1 millón o más solo en una biblioteca digital de juegos. Entonces es algo muy importante protegerse de la gente malintencionada y de la misma gente confiada que puede poner en peligro toda esa información. Bueno, ¿qué le espera a la industria de los videojuegos? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué queremos nosotros o qué podemos esperar de los videojuegos para dejarlos o para acercarnos más a ellos, para disfrutarlos más o para odiarlos más, para que sean mejores, para que sean peores? Bueno, principalmente hablábamos del netcode, que es un problema muy grande y que hay que atacar directamente. Eso, las desarrolladoras invierten muchísimo dinero, muchísimo tiempo en esas mejoras al netcode. Actualizaciones, retroalimentación de los jugadores, entornos de pruebas antes de lanzar los juegos. Todo eso son parte de lo que la industria necesita hacer para que esas mejoras lleguen al consumidor y lleguen al usuario final, y todos tengamos una experiencia de juego muchísimo más fluida y muchísimo más placentera. La reducción de la latencia, bueno, eso es un tema bastante complicado, porque las redes de datos son tan amplias en todo el mundo que reducir la latencia no es como cambiemos el cable o conectémonos de aquí a acá. Una telaraña de redes informáticas que hay incluso en un único país como Costa Rica, un reto como la reducción de la latencia es algo casi que una misión casi que imposible. Tenemos avances como la fibra óptica que nos van a ayudar a mejorar muchísimo la latencia, pero no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Es un proceso que lleva años. Migrar una red de cobre completa a una red de fibra lleva mucho tiempo, mucha inversión, pero la reducción de la latencia es un beneficio que no solo se va a ver reflejado en los juegos, sino que se va a ver reflejado en el uso diario de internet, al revisar correos electrónicos, al usar el celular, el smartphone.
todo eso, pero para los juegos, y esto es un punto fundamental, la latencia es la muerte. Un ping alto, una latencia alta, es de las peores cosas que hay al jugar en línea. Pero ¿qué? Eso no depende solo del juego, no depende solo de la plataforma. Tiene que ver incluso hasta con cómo se conecta usted dentro de su casa. Que si usted utiliza wireless, que si usted utiliza cable, el proveedor de internet, el tipo de tecnología, que si usted utiliza cable modem, que si utiliza DSL, que si utiliza fibra, que si utiliza línea telefónica de 56K por modem. Bueno, todo eso tiene que ver con la reducción de la latencia y es de los desafíos principales para los videojuegos. La implementación de complementos. ¿Qué creen ustedes que sea bueno que tengan los juegos? ¿Qué complemento? No solo la acción, no solo jugar, no solo estar sentado en la consola o sentado en la computadora. ¿Qué le hace falta a los juegos? Bueno, ya hablamos de la voz dentro del mismo juego, poder comunicarnos por voz dentro del mismo juego. Hablamos de los chats. ¿Qué otros complementos? ¿Qué otras opciones? Poder cambiar en tiempo real de partida, poder cambiar en tiempo real de modo juego, poder interactuar de una forma más directa mediante una interfaz con nuestros amigos en esa plataforma. Ya existen muchísimos complementos como el envío de mensajes en las sesiones en línea, muchísimos complementos, por ejemplo, como la migración de sesiones, como invitar a los amigos a las partidas. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos los juegos tienen esas mismas opciones. ¿Y qué es lo que nosotros queremos de los desarrolladores? Bueno, que esas opciones sean más amigables con el usuario. Y eso representa un desafío técnico muy grande, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué tan difícil puede ser que si yo estoy jugando y hay un amigo jugando en la otra computadora, él se pueda unir a esa misma sesión conmigo? Bueno, no se verá muy complicado, pero a nivel técnico eso es un desafío muy, muy, muy alto, por los sockets de conexión, por el espacio del servidor, por compartir una conexión si están en el mismo lugar. Todos esos complementos y esos detalles pequeños, esas cosas tan pequeñas que pasan dentro de los juegos, es algo que realmente mejora la experiencia de juego y hace que alguien quiera o no quiera un juego, o participe más o no participe en un tipo de juego o en una modalidad de juego predeterminada. Están asustando. Bueno, creatividad. Eso es un tema de nunca acabar. ¿Cómo hacemos para que los desarrolladores y para que la industria del videojuego sea creativa? ¿Cómo hacemos para que dejen de sacar un título todos los años con un número más al final? Para que agarren y le cambien la pintura al personaje, agreguen agua en algún lugar, cambien texturas de paredes y manden ese título diciendo que es el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos impulsar nosotros como usuarios y como jugadores a la industria del videojuego para que deje de lado el consumismo desmedido de comprar una saga, de sacar un juego todos cada 6 meses o cada año y poder decirle, bueno, aquí estamos, nosotros somos los usuarios y nosotros exigimos que un juego que tenga mejor jugabilidad, más innovación, mejores gráficos, que no sea repetitivo, que no sea lo mismo siempre, que no sea correr, disparar, matar, que no sea correr detrás de la bola con, no sé, un jugador cambió de peinado de una temporada a otra. Entonces salió la edición 2015 con el mismo motor gráfico. Olvidemos de eso un momento. Que bueno, ¿qué pasa? Un mismo juego, un jugador cambió de equipo, por darles un ejemplo en los juegos de fútbol, un jugador cambió de peinado de temporada y se pasó para otro equipo y viene y pasa de la edición 2014 a la edición 2015 o a la edición 2016, el mismo motor gráfico, los mismos efectos visuales, pero el hombre está en otro lado y con un peinado diferente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como usuarios tenemos que hacer presión para que cambie. Les voy a dar un ejemplo muy reciente con el último título de Batman que salió.
Ese título no tuvo mayor problema en consolas. Salió el juego, la gente lo compró, todo muy bien. ¿Qué pasó en PC? El juego era muy bueno, tenía buena trama, tenía buenos gráficos, buena historia, un precio de compra razonable, pero ¿qué pasó? Bueno, por más bueno que fuera, era injugable. Usted podía ir a la NASA y pedir prestada una PC, instalarlo ahí y era imposible poder jugarlo, al menos sin tener náuseas la primera media hora. Porque bueno, un juego mal optimizado, con efectos que eran inmanejables para las PCs, no porque las PCs fueran malas, sino porque fue desarrollado por un estudio que nunca había hecho un desarrollo en PC. ¿Qué pasó con eso? Bueno, las plataformas en línea idearon hace poco y están empezando a preocuparse más por la gente y habilitaron la opción de que si usted compra un juego y no le gusta, usted puede regresarlo. Un juego digital. Lo jugó, no era lo que esperaba, bueno, se devuelve. ¿Qué pasó con Batman? Fue una devolución masiva. Gente con precompras, gente que lo compró y el mismo día lo regresó. Y realmente para la industria del videojuego no es bueno devolver dinero, no es bueno regresar la plata. A una semana y media, 2 semanas de la salida, Warner Bros. Como productora llegó y dijo, va a salir de venta el juego. La gente que ya lo compró, lo sentimos mucho, estamos trabajando para solucionarlo, pero no se va a vender más. Bueno, eso no es solo un golpe duro a nivel económico para esa industria, sino que es una lección. ¿Para qué? Para que nosotros como consumidores, como jugadores, veamos un producto de calidad y que no empiecen a sacar títulos llenos de bugs, que no se pueden jugar, que le prometen una cosa y no, tenés que cambiar media computadora para poder jugarlo como se lo prometieron. Entonces, todas esas cosas es una medida de presión. ¿Por qué? Porque las desarrolladoras tienen un punto débil, que es la bolsa. Si ellos no venden, no pueden desarrollar más y tienen que cerrar. Muchísimas han cerrado con un solo título fracasado, se han ido directo a la quiebra. Hay otras que tienen muchísima más plata, como Ubisoft, que puede darse el lujo de llevarse tal vez 2 o 3 títulos malos en un solo año y no irse a la quiebra. Pero bueno, ¿qué pasó con Batman? ¿Qué pasó con Warner Bros? Ya estamos seguros que el próximo título de Batman va a venir pulido, probado y con la menor cantidad de errores posibles. Esto no debería ser trabajo del usuario. El usuario no debería probar el juego y decirle a la desarrolladora, está malo, devuélvame la plata o saque un parche. Las desarrolladoras deberían darle a usted un producto terminado, tal y como usted lo pagó. Pero bueno, son cosas del oficio y bueno, con suerte ya vamos a tener una productora que va a tener buenos títulos de aquí en adelante, que va a ser la saga de Batman. Y por qué no darle una lección así a cualquier otra productora o cualquier otra desarrolladora de juegos que quiera jugar con el usuario, que quiera decirle, no, hágame el favor y sea usted mi beta tester, págueme por un juego, pruébelo y si no le gusta me avisa para sacarle un parche. Y las cosas no son así. Entonces, tal vez uno dice, bueno, como usuario, ¿qué puedo hacer uno? O sea, uno es solo una persona. Pero ¿qué pasa si todo el mundo piensa como usted y todo el mundo dice, no, yo quiero comprar un producto de calidad, que pueda jugar en línea, que pueda disfrutarlo, justo por lo que pagué? Entonces, hay que empezar por nosotros mismos y con eso todos vamos a salir ganando. Y, finalmente, la diversificación de productos. Todos han oído hablar aquí de las famosas exclusivas, ¿verdad? Xbox Exclusive, o solo en PlayStation, solo en PC. Y es un truco de marketing, es un truco de mercadeo muy bueno. Yo incluso he caído en ese truco y yo he comprado un PlayStation para jugar Grand Theft Auto 5 porque no pude esperar 3 meses que hacían falta para que saliera para la PC, ¿verdad? Y hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que va, compra una consola, compra un juego y ahí lo terminó y hasta ahí llegó. Bueno, eso es bueno para aumentar la competencia de los títulos, pero para nosotros como usuarios es malo. ¿Por qué es malo? ¿Qué pasa si usted tiene 2 juegos favoritos y los 2 son de desarrolladoras que cada una tiene la exclusiva con 2 de las marcas principales? Usted se sentiría a gusto diciendo, bueno, quiero estos 2 juegos,
pero tengo que comprar una consola para jugar este y una consola para jugar este. Y usted tiene tal vez otro juego muy favorito de una saga y dice, uy, pero este solo va a salir para PC, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa diversificación de productos está bien, que la competitividad se aumente, que hayan exclusivas o que hayan exclusivas temporales, que es una de las modalidades que se ha puesto de moda recientemente. Sacamos una exclusiva para Xbox durante 6 meses y 6 meses después sale para PlayStation. Perfecto. Y después se libera para PC. Perfecto. Las desarrolladoras tienen mucha pereza de sacar juegos para PC, porque la piratería es el cáncer, se come a las desarrolladoras y las manda a la quiebra, y por supuesto a nadie le va a gustar que le plagien el trabajo. Pero bueno, hablábamos del Batman. ¿Qué pasa si la gente supiera que un producto final es pulido y un producto excelente que lo va a disfrutar? ¿Usted cree que la gente piratearía menos? Posiblemente sí. Conozco infinidad de personas que descargan un juego pirata y dicen, lo voy a probar. Si me gusta, lo compro y tengo todas las ventajas del multijugador. Bueno, esa es una. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que se irán y dicen, voy a probarlo y se quedaron probándolo toda la vida, nunca lo compraron. Y eso es una gran mayoría. Pero bueno, vamos con lo mismo. Las consolas son un poco menos pirateables, por así decirlo, aunque siempre hay métodos, existen métodos para hacerlo, pero bueno, la diversificación de productos se ha venido dando a través de la economía de las desarrolladoras. Entonces, es mucho más barato y mucho más eficiente desarrollar juegos para computadora. La logística para implementar una plataforma de juego en línea es muchísimo más fácil a nivel técnico, a nivel lógico, en PC. Pero, ¿qué es lo que pasa? No paga. ¿Por qué? Porque están los piratas, porque hay menos jugadores que tienen equipos con las características necesarias para jugar, etc. Entonces ellos dicen, bueno, podemos hacer un juegazo, le bajamos la calidad a nivel gráfico, lo restringimos a 30 FPS, lo mandamos para consola, todos van a poder jugar bien, no van a tener la mejor experiencia, pero no vamos a sacarlo en PC porque nos va a hacer un hueco en la bolsa. Entonces, es algo que nosotros también como usuarios podemos cambiarlo. Bueno, ¿qué cuesta? Si nos gusta un juego, comprémoslo. Yo no desarrollo juegos, por cierto, pero son cosas que tenemos que tener muy presentes, y son cosas pequeñas que nosotros como usuarios podemos hacer. ¿Para qué? Para que al final usted, yo y todos los demás jugadores podamos tener una mejor experiencia en línea. Bueno, vamos a tener un pequeño espacio. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, sobre el nivel de redes, sobre los tipos de servidores, sobre los protocolos. Buenas tardes. Con la próxima salida de Halo 5 hay algo que 343 Industries hizo para esta versión, que fue que ya no se puede jugar en la misma consola 2 jugadores o más. ¿Usted cree que eso se convierta en un estándar en el futuro? Bueno, a mí me parece que depende mucho de la aceptación de los jugadores de ese estándar. Todo empieza por un experimento. Digamos que ese release, esa salida de ese Halo va a ser un experimento. Bueno, ellos se van a encargar de que si dos personas quieren jugar Halo, dos amigos quieren jugar Halo, ambos tengan que tener la plataforma. Y estamos hablando de más dinero para ellos. Pero eso se puede convertir en una espada de doble filo, y eso se va a medir con cómo reaccione la gente y cómo ese juego se venda. Porque yo perfectamente como usuario puedo llegar y decir, bueno, aquí está Halo. Bueno, no puedo jugar con mi novia, no puedo jugar con mi esposa, no puedo jugar con mi hermano, no lo voy a comprar, ¿verdad?
y las empresas toman muchísima retroalimentación. Yo sé que nadie se toma la molestia de leer los términos y condiciones de servicio de los videojuegos cuando van iniciando, pero una de las cláusulas principales de esos términos de servicios es que ellos pueden recolectar información sobre su cultura de juego o sus estadísticas de juego, por así decirlo. Cuántas horas al día juega, qué modalidades, que si usted está conectado en línea, está jugando con alguien ahí a la par con un control, o está jugando en línea, está jugando solo usted en su casa, está jugando una campaña, etcétera. Todo eso es retroalimentación que las desarrolladoras tienen para medir cómo o qué mejorar en los juegos o qué empeorar en este caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien más con un comentario, alguna pregunta? Aprovechen ahora que tenemos acá al expositor, a Jorge. Bueno, entonces eso sería de nuestra parte. Un gran aplauso, por favor, a Jorge por tan interesante exponencia. Gracias. En cuestión de unos 5 minutos vamos a tener a David Sánchez con la charla Plataformas de Colaboración con Tecnología Microsoft, por si alguno gusta quedarse. Es que a mí me extrañaba porque yo decía...